vamos bien. Los contratiempos que tuvimos son cosas que tenemos que ir mejorando. No todos, para muchos de ustedes fue una primera casa abierta y teníamos grupos de manejo un poco complejos. Muchas gracias por participar. Todos lo hicieron muy bien. Sus proyectos cumplieron al final, después de tanto estar detrás de ustedes molestándoles. Los proyectos quedaron bien. Nuevamente mi agradecimiento y mi felicitación para todos ustedes. Espero que hayan podido descansar un poquito el fin de semana y, por supuesto, la participación está tomada en cuenta en sus calificaciones. De manera especial, quiero felicitar a Heli Gabela. Heli, muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias a tu mamá y a tu papá por haberte traído a compartir un ratito con nosotros en la casa abierta. Si bien tú estás exenta, mostraste mucho interés en asistir y todo eso nosotros como profe lo estamos tomando en cuenta y tendrás por supuesto tu recompensa. Muchas gracias, Heli, de manera muy especial a ti por haber asistido. ¿Ya? Ahora sí, chicos, comencemos la clase. Y tenemos plano inclinado. Plano inclinado es un plano que se encuentra con cierto ángulo de elevación por el cual se mueven superficies. Tenemos casos en que el contacto entre las superficies genera una desaceleración del objeto a través de una fuerza de rozamiento, o tenemos superficies pulidas en las que este rozamiento no afecta de manera directa. Bien, para el estudio de todo lo que corresponde a las leyes de Newton y en particular para el caso del plano inclinado, cualquier ejercicio tenemos que iniciarlo haciendo el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos permite identificar las fuerzas que están actuando sobre el objeto y adicionalmente a esto nos permite identificar en qué orientación. El diagrama de cuerpo libre no solo nos permite ver la orientación de las fuerzas, sino que también nos facilita mucho el trabajo para el cálculo porque nos indica qué fuerzas tenemos que trabajar en cada eje. Bien, comencemos con el primer ejercicio en el que tenemos un cuerpo que tiene cierta masa y se está desplazando por un plano inclinado de 35 grados. De 35 grados el plano inclinado. Solamente se desplaza y en este caso vamos a calcular cuál es la aceleración a la que se desplaza. Fíjense que no nos dicen que hay fuerza de rozamiento, consideramos que el cuerpo se está desplazando por superficies pulidas, por lo tanto no hay ninguna desaceleración provocada por una fuerza de roce, y como él se está desplazando, tampoco tenemos ninguna fuerza que lo impulse. ¿Bien? En este caso, la única razón por la cual el cuerpo se va a desplazar es por acción del propio peso, ¿ya? El peso es el que hace que él comience a deslizarse, así que la única fuerza que vamos a trabajar en este caso sería justamente la fuerza peso. Vamos a pintar estas fuerzas en nuestro diagrama. ¿Cómo tenemos? Ya sabemos que lo primero que hacemos es que pintamos nuestro eje de coordenadas, ¿ya? Y lo pintamos de tal manera que este eje de coordenadas esté paralelo a la superficie que se está desplazando. Fíjense cómo el diagrama me indica a mí que mi sistema de referencia debería tener más o menos esta orientación para que sea paralelo a la superficie que se está desplazando, ¿ya? ¿Qué fuerzas actúan en este caso? Actúa el peso que tiene el bloque. Esa es la única fuerza que actúa, la fuerza peso. Y como sabemos, la fuerza peso actúa totalmente vertical hacia abajo. Como actúa vertical hacia abajo y nosotros decidimos inclinar el sistema de coordenadas, este vector de peso va a tener componentes. ¿Qué componentes va a tener? Va a tener una componente en el eje X y va a tener una componente en el eje Y.
Bien, este es el sistema de coordenadas. Esta es la coordenada X en la cual ocurre el movimiento y esta es la coordenada Y. ¿Cómo descomponemos el peso? El peso, por supuesto que va a tener una componente en el nuevo eje X y una componente en el eje Y. El ángulo de inclinación que tiene nuestro plano cartesiano, nuestro plano inclinado, es el mismo ángulo que vamos a medir entre la dirección de la fuerza peso y el eje Y. ¿Sí? Si tenemos eso, entonces podemos descomponer el peso en cada componente. En el eje X, sabemos por matemática de relaciones trigonométricas, que será el peso, el módulo del peso, ¿por quién? Para el eje X, por el seno del ángulo. Fíjense, es el cateto opuesto a mi ángulo. Y en el eje Y, tengo esta componente. Esta componente resulta ser el cateto adyacente, por lo tanto tengo que va a ser el peso por el coseno del ángulo. Esa es la manera en la que vamos a descomponer el peso cuando tenemos un plano inclinado. Aquí no se aplica empuje, Alejandro, no se aplica empuje porque nos dicen que solamente se desliza, ¿ya? Si tuviéramos una fuerza que actúe directamente sobre el plano, sí tendríamos en ese caso un empuje, ¿ya? Sabemos de las leyes de Newton que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto de manera vectorial, ¿ya? Como estamos en un plano inclinado, vamos a descomponer esta ecuación para el eje X y para el eje Y. Bien, las fuerzas que actúan en el eje X producen una masa por una aceleración en el eje X. Y las fuerzas que actúan en el eje Y producen una aceleración en el eje Y. ¿Ya? ¿Qué ocurre para este caso? Como ubicamos el sistema de referencia de esta forma, el plano, el cubito, comienza a deslizar, pero solamente observamos un movimiento que es en el eje X. En el eje Y no vemos que la cajita suba o baje. Por lo tanto, este término es cero. En el eje Y no hay aceleración, solamente en el eje X. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? Como no se está empujando, no se está jalando y no hay rozamiento, la única fuerza que actúa en este caso es la componente X del peso. ¿Cuál es la componente X del peso? P por el seno del ángulo, esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Quién es el peso? De las clases pasadas definimos que el peso es igual a la atracción que siente una masa debido a la fuerza de gravedad. Sustituimos y me queda entonces mg por el seno de teta es igual a m por la aceleración. ¿Ya? De esta ecuación vamos a despejar la aceleración. ¿Bien? Al despejar la aceleración me queda mg por el seno de teta sobre m es igual a la aceleración. La masa y esta otra masa se eliminan y fíjense cómo la aceleración en este caso, porque solamente se está desplazando, depende del valor de g por el seno del ángulo. ¿Ya? El valor de g es igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado y el seno del ángulo que me indica el ejercicio, que son 35 grados. ¿Bien? Hasta ahora todo comprendido, chicos. Súper fácil. Fíjense que tenemos un problema en este caso que no hay ninguna fuerza adicional al peso que produzca un cambio en el movimiento de este objeto. Ahora hagamos
el mismo ejercicio, pero en este caso vamos a considerar, ¿sí? Que sí existe un rozamiento. Existe un pequeño rozamiento entre las superficies y este rozamiento sí va a afectar al movimiento que tiene nuestro objeto. Es un objeto de 600 newton de peso, ¿ya? Que se está desplazando por una superficie que tiene un ángulo de 30 grados y existe un coeficiente de rozamiento de 0.2. Bien, pintemos las fuerzas primero. Como ya saben, pintamos el sistema de coordenadas, ¿ya? Que sea paralelo al plano. Este es el eje Y este es el eje X. ¿Qué fuerzas actúan? Actúa la fuerza peso, ¿ya? Que es verticalmente hacia abajo y el objeto se está desplazando, está cayendo, se está deslizando. Como el movimiento del objeto es en esta dirección, existe una fuerza de roce que se opone a él, ¿ya? Existe en este caso una fuerza de roce que va en la dirección positiva para las X, ¿ya? Al igual que en el ejercicio anterior, hay movimiento solamente en el eje horizontal, por lo tanto hay una aceleración solamente en el eje horizontal y la aceleración en el eje Y es igual a 0. De la ley de Newton, sabemos que la sumatoria de las fuerzas en Sx será igual a la masa por la aceleración del objeto. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? Actúa la componente X del peso, ¿ya? La componente X del peso está actuando ¿en qué dirección? ¿Positiva o dirección negativa? En el caso de la fuerza peso, actúa en una componente negativa, ¿ya? Más, ¿qué otra fuerza actúa? Actúa la fuerza de roce que apunta en dirección positiva y esto me da la masa por la aceleración. Conozco la fuerza peso en X porque ya sabemos que es simplemente la descomposición del vector peso y esto me queda mg por el seno del ángulo. ¿Cómo calculamos la fuerza de roce? De la clase pasada sabemos que la fuerza de roce es igual a ¿quién? Igual al coeficiente de roce por la fuerza normal. Esa es la fuerza de roce. Y la fuerza de roce es una fuerza, la fuerza normal es una fuerza que surge porque dos superficies estén en contacto. Sencillamente, ¿ya? La fuerza de roce la fuerza normal es una fuerza que va en esta dirección, apunta siempre hacia el eje Y positivo y se define como una fuerza igual al peso, ¿ya? En esa componente. La componente Y de mi fuerza normal es exactamente igual a la componente Y del peso. ¿Quién es la componente Y del peso? Es mg por el coseno del ángulo. Esta letra griega que ven acá es la letra Y mu, que es la que me identifica el coeficiente de roce. Les recuerdo, el coeficiente de roce es la medida física que me dice qué tan fácil es desplazarme por una superficie, ¿ya? De esta manera, entonces me queda aquí que esto es más mu por m por g por el coseno del ángulo. Y esto es igual a la masa por la aceleración del objeto. Calculemos entonces cuál es la aceleración. Obtengo que es mu por m por g por el coseno de mi ángulo menos mg por el seno del ángulo. Bien, todo esto dividido entre la masa. De matemáticas sabemos que podemos sacar esta masa factor común
y se me elimina con la masa que está en el denominador, y me queda entonces que G, que multiplica a mu por el coseno de teta menos el seno de teta es igual a la aceleración que tiene el objeto en este caso, ¿sí? Fíjense cómo cambia. Teníamos una expresión en la que no había ninguna fuerza que actuaba sobre esa caja, solamente estaba deslizándose por acción de su peso, y la aceleración a la cual se puede mover es G por el seno del ángulo al cual inclinemos nuestra superficie. Si ya incorporamos roce, estamos incorporando una nueva fuerza que va a desacelerar al objeto. Al desacelerar al objeto, lo que tenemos es que entonces que nuestra aceleración ya no solamente depende de G por el seno, sino que existe una contribución justamente del coeficiente de roce, de esa propiedad física de todos los materiales que les da a ustedes a saber que las superficies se encuentran en contacto. Analicemos ahora el caso un poco más real, en el que tenemos una masa y esta masa nuevamente se desliza por un plano inclinado, pero adicionalmente tenemos una fuerza, ¿ya? Que dice que lo está jalando, está empujado hacia arriba. Este término empujado hacia arriba me dice a mí que mi cuerpo está siendo jalado, ¿ya? Tenemos también coeficiente de roce en este caso y vamos a determinar la fuerza total que está siendo aplicada en este caso. ¿Qué tenemos que hacer? Como en todos los casos, primero vamos a pintar nuestro sistema de coordenadas, bien, que va a ser perpendicular al plano. ¿Ya? Este es más o menos el sistema. Tenemos un sistema que es así. Aquí tenemos una fuerza normal que surge por el contacto entre las dos superficies. Tenemos el peso de nuestro objeto, ¿ya? Tenemos la fuerza con la que están alando a nuestro caquita, y tenemos una fuerza de roce que se opone al movimiento. Ahora tenemos en este caso 4 fuerzas que actúan sobre el objeto y todas esas fuerzas van a modificar la aceleración. Muy bien, analicemos qué ocurre eje a eje. Para el eje X, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una fuerza F que es positiva, hay una fuerza de roce que es negativa y tenemos una componente del peso en X que también apunta de manera negativa. Todo esto es igual a la masa por la aceleración. Les repito, en todo plano inclinado por la ubicación del sistema de coordenadas de esta manera, solamente vamos a tener movimiento en el eje horizontal, por lo tanto, solo una aceleración en el eje horizontal. ¿Bien? Sabemos que por acá el peso en X es igual a M por G por el seno del ángulo. Sabemos también que la fuerza de roce es igual a mu por la fuerza normal y la fuerza normal es igual a la componente Y del peso. ¿Sí? No conocemos la fuerza, sabemos cuál es la masa del objeto y tenemos que encontrar también la aceleración. Tenemos todos estos datos en nuestro caso. La fuerza va a ser igual entonces, porque nos pide determinar la fuerza con la que jalamos, va a ser igual a la masa por la aceleración más la fuerza de rozamiento más
el peso en X. La masa por la aceleración más la fuerza de roce que es mu por mg por el coseno del ángulo, ¿ya? Y la fuerza px que es m por g por el seno. De aquí obtenemos la masa como factor común y me queda la aceleración más mu por g por el coseno más g por el seno de θ. ¿Ya? Simplemente hasta ahí. En este caso quiero que vean cómo estamos modificando nuevamente la ecuación y cada vez hay un término que puede acelerar o desacelerar a mi objeto. En este caso está desacelerándose por la acción de la fuerza gravitatoria, está desacelerándose por la acción de la fuerza de roce y tengo una fuerza reconstructiva que me intenta jalar a el bloque, ¿ya? Y esa fuerza de roce, esa fuerza principal, depende de cada uno de estos objetos, ¿ya? Súper fácil. Ahora ustedes, por favor, en sus cuadernos en este momento, van a realizar este ejercicio. Este ejercicio lo van a enviar el día de hoy como evidencia de la clase a través de los grupos de WhatsApp o a través de la plataforma, como prefieran. Y lo vamos a hacer en estos últimos minutos de clase que tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un objeto, un bloque de masa 6 kilogramos, este que está acá, que se está deslizando por este plano inclinado. En este plano inclinado, por supuesto que existe un coeficiente de roce y adicionalmente a eso se le está aplicando una fuerza en este sentido, una fuerza que está empujando al bloque, ¿ya? Cuando esa fuerza impulsa el bloque se mueve con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué queremos encontrar en este caso? Queremos encontrar cuál es el valor de esta fuerza y me permito dejarles, chicos, planteado todo el diagrama de cuerpo libre con las fuerzas, ¿ya? ¿Qué fuerzas están actuando acá? Tenemos, por supuesto, nuestro sistema de referencia. Tenemos una fuerza normal. Tenemos una fuerza peso. Tenemos la fuerza que está aplicada de esta manera y por lo tanto surge una fuerza de roce que tiene sentido contrario. Este es el eje X y este es el eje Y. Bien, ¿qué fuerzas actúan? En el eje X actúa la fuerza que se está aplicando que va en sentido negativo. Actúa la fuerza de roce que por oponerse al movimiento actúa en sentido positivo y actúa la componente X del peso. Eso me da igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? ¿Saben cómo encontrar la componente X del peso? A través del ángulo que tenemos acá. Y sabemos que la fuerza de roce es igual a mu por la normal, donde la normal es igual a la componente Y del peso. En este momento son las 12:30. Por favor, comiencen a hacer el ejercicio. Estoy aquí para cualquier duda y tenemos 15 minutos para hacer este ejercicio, por supuesto, con todos los valores numéricos. Me quedo conectada y por favor comiencen el ejercicio en este momento. Profe, una pregunta, ¿esto le creamos por evidencia o algo así? Exactamente, eso lo tienen que enviar a través de los grupos de WhatsApp. Por evidencias no tanto, porque me están diciendo algunos estudiantes que tienen problemas cuando suben la evidencia a la plataforma, que no se están cargando los archivos. Entonces, a través del grupo de WhatsApp, vamos por favor a solucionar este ejercicio. ¿Qué me dice a mí?
La evidencia se tiene que enviar antes de que termine la clase, Dana. La evidencia se tiene que enviar, por eso les digo que tenemos 15 minutitos para resolver este ejercicio, porque enviamos la evidencia de manera inmediata a través del WhatsApp para poder hacer la retroalimentación justamente dentro de la clase. Profe, disculpe, ¿puede volver a compartir la pantalla? Ahí tienes, Francisca. Me dices cualquier cosa, ¿sí? Gracias.
La inclinación es de 30 grados. Alfa o teta, como le quieran poner, es de 30 grados, Julianita. Hola, Steffi. Sí, déjame que estoy revisando justo en este momento. Ya te indico de tu ejercicio, ¿va? Menos el peso. La fuerza positivo, no por MC por el coseno, no hace MC por el coseno, saco la aceleración. Vas perfecta, Steffi. Perfecta. Continúa porque vas perfecta, ¿ya? Ya, muchas gracias, Liz. Profe, ya acabé. Creo que sí está bien, creo. Le paso para que vea. Ya, sí, envíame a través del WhatsApp, por favor. Ya, profe. Ahí le mando. Ok. Ay, qué lindo, Luis, qué ordenadito. Está ordenadito. Déjame revisar, por favor. Ya. La única condición, Luis, es que recuerda que tienes que hacer todos los procesos con las unidades de medida, ¿ya? Por favor, verifica porque veo que tienes una masa ahí multiplicada y no veo dónde está la presencia de la masa de 6 kilogramos. Fíjate que la masa es 6 kilogramos. Me pones masa
por aceleración y pones 2 por 3 y aquí está la masa, 6 kilogramos. La masa se llama M2, pero vale 6. ¿Bien? Modifícale, porfis. Profe, o sea, básicamente, por ejemplo, donde es la aceleración del bloque, que sería Ujú. básicamente, o sea, sería como 2 kilogramos por 13 meses, ¿cierto? No, corazón. Cuando tienes ahí, fíjate que tienes la fuerza neta, me dices que es la masa M2 por la aceleración es igual a la fuerza menos la fuerza de roce. Eso me dices en la última parte del ejercicio. Cuando sustituyes los datos, dices que M2 vale 2. M2 vale 6. Mira en pantalla cómo aquí te dice que la masa M2 vale 6 kilogramos. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Es del ejercicio, la parte de los procesos es la penúltima línea en la que tienes 2 por 3 es igual a F menos 8.49. Rafita, veo que hiciste la de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero te falta que incluyas, por favor, la fuerza de rozamiento. Recuerda que la fuerza de rozamiento se está oponiendo a el movimiento de esa fuerza. Ok, profe. Nos quedan 4 minutitos de clase, chicos. Por favor, de todos, espero la evidencia a través del WhatsApp con Rafita. Rafa, el día de hoy voy a hacer lo que solicitaste para que estés al tanto que posiblemente entre hoy y mañana te mando la actividad solicitada para que tengas que realizarla y tienes aproximadamente una semana para que la hagas con calmita. Al resto de los chicos, Ok, recuerden gracias, que profe. les espero hasta que termine la clase con sus evidencias para hacerle la retroalimentación. Luis, porfa, modifica lo que te indiqué. Y con eso, chicos, terminamos la clase de hoy. Adicionalmente, hoy terminamos el tema de todo lo que fue fuerzas. El día de hoy les mando tarea a través de la plataforma, una tarea de ejercicios, ya en los que vamos a hacer un poquito de trabajo virtual. Vamos a trabajar un poquito en una plataforma de juegos, de videojuegos, para que nos expliquen por lo menos 1 o 2 ejercicios. Es una actividad bastante bonita y fácil. Y una semana igual, una semana para que le resuelvan. Muchas gracias por asistir, chicos. Nos vemos entonces la próxima clase. Espero
todas sus asignaciones y que tengan un feliz día. Profe, una pregunta. ¿Qué ¿Sí? fuerza me había dicho que me faltaba? Sí, a ti te está faltando, Rafita, la fuerza de rozamiento. Acuérdate que la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal. Ahí tienes que hacer, nuevamente te muestro en pantalla, cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X. Fíjate, tengo Profe, no está compartiendo fuerza, pantalla. sí, ya te muestro. Ya te muestro. Aquí, ahora sí estoy compartiendo. Fíjate, te muestro, estas son las fuerzas que actúan. La fuerza de roce, perdón, la fuerza principal, la fuerza de rozamiento, el peso, eso es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Te dejo esto. Me despido de ustedes. Muchas gracias por participar, chicos. Y Rafita, contigo, ya sabes que estoy al tanto de lo solicitado. Entre el día de hoy y mañana termino de hacerte la actividad y te mando a través del WhatsApp. ¿Bien? Muchas gracias, chicos, por Gracias. asistir. Ya me retiro porque tenemos una reunión de profes en un ratito y debo asistir. Que tengan una linda tarde.